Julián había oído hablar de lugares extraños en sus años como periodista de lo paranormal, pero ninguno lo intrigaba tanto como la habitación 616 del Hotel San Nicolás. Según los rumores, sus huéspedes no salían ilesos, y algunos ni siquiera salían en absoluto. Lo que comenzó como un dato curioso se convirtió en una obsesión cuando supo que, décadas atrás, un periodista había desaparecido investigando ese lugar. Antes de llegar al hotel, Julián dedicó horas a investigar su oscura historia. Descubrió artículos de periódicos antiguos que relataban desapariciones inexplicables de huéspedes, empleados que abandonaban el lugar tras sufrir ataques de pánico, y testimonios de viajeros que describían visiones perturbadoras mientras estaban en el sexto piso. Uno de los casos más inquietantes era el de una pareja que afirmó haber escuchado voces provenientes de los espejos de la habitación 616, solo para desaparecer la misma noche sin dejar rastro. El relato se tornó aún más siniestro al descubrir que el dueño original del hotel, conocido por su carácter excéntrico, había sido sospechoso de practicar rituales ocultos antes de su repentina muerte en circunstancias extrañas. ¿Qué clase de secretos podía esconder una simple habitación? Julián decidió averiguarlo. El hotel se alzaba como una reliquia del pasado en una colina a las afueras de un pequeño pueblo. Su fachada, cubierta de musgo y grietas, parecía emitir una advertencia silenciosa. Julián llegó justo al anochecer, cuando el cielo, cubierto de nubes grises, daba al edificio un aire de abandono y desolación. Al entrar al vestíbulo, un aire helado lo rodeó. Una lámpara mortecina iluminaba el mostrador, donde un anciano conserje lo miraba con una mezcla de cansancio y temor. Antes de que Julián pudiera hablar, el hombre murmuró: ¿Buscas una habitación? La 616. Respondió Julián sin titubear. El rostro del servicio se endureció, y su mirada se volvió sombría. Sin decir más, tomó una llave de bronce oscuro, cuyo número era apenas legible. La dejada sobre el mostrador con un movimiento pesado. No diga que no le advertí. Murmuró, casi como un susurro. Luego añadió, en un tono que parecía más un lamento que una advertencia: algunos secretos deben quedarse enterrados. Julián reconoció la llave y se dirigió al ascensor. Las puertas se cerraron con un chirrido, y el espejo en su interior reflejó su rostro cansado. Por un instante, creyó ver una sombra detrás de él, pero al girarse, no había nadie. Se dijo a sí mismo que solo era su imaginación. Cuando llegó al sexto piso, un escalofrío recorrió su cuerpo. El pasillo estaba apenas iluminado, y cada paso hacía crujir el suelo bajo sus pies. Los cuadros en las paredes, que parecían retratar paisajes oscuros y tormentosos, daban la impresión de que los ojos de sus personajes lo seguían. Al final del corredor estaba la puerta de la habitación 616. La madera parecía desgastada por el tiempo, con marcas profundas, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Julián giró la llave, y la puerta se abrió con un crujido. La habitación era amplia, pero las sombras llenaban cada rincón. Un frío intenso emanaba de las paredes, y la luz tenue de la lámpara apenas lograba iluminar la cama de 4 postes, cuyas cortinas de terciopelo rojo parecían ocultar más de lo que mostraban. Frente a la cama, un espejo ovalado de cuerpo entero reflejaba la penumbra de la estancia. Cerca del espejo, un armario de madera tallada permanecía cerrado. Julián dejó su maleta junto a la cama y se sentó en el borde, sintiendo una incomodidad creciente. Cerró los ojos, tratando de relajarse, pero apenas había pasado una hora cuando un sonido lo despertó, un lamento lejano que parecía venir de las profundidades de la habitación. Se levantó y miró hacia el espejo. En su superficie se marcaba una mano, como si alguien hubiera presionado contra el vidrio desde el otro lado. Julián se acercó lentamente, pero cuando estuvo a punto de tocarla, la marca desapareció.
Entonces, el reloj de pared marcó las 3 de la madrugada con un sonido pesado y opresivo. El lamento se transformó en un susurro que ahora podía entender, una voz femenina, débil y quebrada, pedía ayuda. Julián miró al espejo de nuevo y vio dos figuras, una mujer de rostro pálido y ojos hundidos, y un hombre con una expresión sombría. Ambos parecían atrapados al otro lado del cristal. «Libéranos», murmuró el hombre, con una voz que parecía un eco distante. Antes de que Julián pudiera reaccionar, la voz de la mujer resonó en su mente. «Busca el diario». Instintivamente, sus ojos se dirigieron al armario. Con el corazón latiendo con fuerza, lo abrió y encontró una caja de cuero desgastada. Dentro, un diario cubierto de polvo esperaba ser leído. Al abrirlo, Julián descubrió una historia macabra. El dueño original del hotel había matado a su esposa ya un huésped en un ataque de celos. Manipuló la escena para que pareciera un crimen pasional entre ellos. Los espíritus de la mujer y del huésped, ambos inocentes, habían quedado atrapados en la habitación, condenados a revivir su sufrimiento. Mientras Julián leía el diario, las luces comenzaron a parpadear de forma errática, proyectando sombras que se alargaban y retorcían en las paredes, como si algo invisible intentara escapar de la oscuridad. Los susurros aumentaron, resonando desde cada rincón de la habitación, con voces superpuestas que parecían discutir en un lenguaje incomprensible. En un momento de pánico, Julián decidió abandonar el lugar. Corrió hacia la puerta, pero cuando la abrió, no encontró el pasillo del hotel, sino un espacio infinito y oscuro, un vacío opresivo que lo obligó a retroceder. Desesperado, intenté usar el teléfono, pero solo escuchó un zumbido estático que se transformó en una risa gutural antes de cortarse. El ambiente se volvía cada vez más pesado, como si la habitación estuviera viva y decidida a retenerlo. La voz de la mujer volvió, más fuerte esta vez. «Quema el diario, solo así descansaremos». Julián sabía que debía hacerlo, pero el miedo lo paralizaba. Subió una cerilla y prendió fuego al diario. A medida que las páginas ardían, un grito desgarrador llenó la habitación. El espejo se rompió en 1000 pedazos, y las sombras que lo rodeaban desaparecieron. La calma volvió. Exhausto, Julián se dejó caer en la cama, convencido de que las almas finalmente habían encontrado la paz. A la mañana siguiente, al dejar el hotel, el conserje lo observará con una mezcla de alivio y curiosidad, pero Julián no dijo una palabra. Mientras conducía de regreso, algo en el retrovisor llamó su atención. La figura de la mujer estaba en el asiento trasero, pero su rostro había cambiado. Su mirada, antes suplicante, ahora era fría y calculadora. Sonrió de forma inquietante, y en un susurro que parecía venir de todas partes, dijo: «Gracias por liberarnos, Julián. Ahora, el peso de esta habitación es tuyo». En ese instante, una grieta invisible atravesó el espejo del retrovisor, como si algo oscuro e inhumano estuviera al acecho, guardando el momento para reclamarlo.